Hebreos 4:12, ¿lo tienen? Traigo la versión internacional. Dice, ciertamente. Di ciertamente. ¿Sabes qué quiere decir ciertamente? ¿Sí saben o no? Que es cierto, que es la verdad. Entonces aquí dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa. Ahora te voy a pedir un favor. Deja de leer todo lo demás. Vamos a estudiar este verso, ¿sí? Nos vamos a quedar ahorita que ciertamente la palabra de Dios es viva. Es viva. Si está viva, entonces quiere decir que la palabra tiene espíritu. ¿Te lo repito? Si está algo vivo es porque tiene espíritu, el espíritu de Dios en la palabra. Tiene la vida misma de Dios. Ahorita el Espíritu Santo, cuando estábamos adorando, me dijo, quiero que empieces por el final de lo que traes preparado. Dije, ok, Señor, lo que tú me digas. Lo último que yo traía para este mensaje era Juan 1:1. Juan 1:1. Si me pones Juan 1:1, gracias. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era ¿quién? Ahora, yo el otro día en la clase que estoy dando los lunes de visión panorámica de la Biblia, yo les decía, ¿qué es el verbo? El verbo gramaticalmente es la palabra hecha acción. ¿De acuerdo conmigo? ¿Sí? El verbo es la palabra hecha acción. Algunas versiones dicen palabra, no dice verbo. Otras versiones dice verbo. En el principio era el verbo. ¿Quién era en el principio? La palabra. La palabra de Dios en acción, desde el principio. Ahora, voy a regresar a Hebreos 4:12. ¿Regresamos? Ciertamente la palabra de Dios está viva. La palabra de Dios, la palabra que tenemos está viva. Es hecha. Y esa palabra se llama Jesucristo. La palabra que Dios nos da es Jesucristo. Hecho acción. Es una palabra que nos da. La palabra de nuestro Dios es Jesucristo. Pero también dice que la palabra es poderosa. En Efesios 1, si me ayudan allá, por favor. En Efesios 1, versos 19 y 20. Y cuán incomparable la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Esta versión dice, y cuál supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Que Dios, el siguiente verso, el 20, que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Entonces aquí estamos viendo dos verdades. Primero, que la palabra de Dios está viva y que la palabra de Dios es poderosa. Aquí en Efesios 1, 19 y 20 dice que ese espíritu,
levantó de los muertos a Jesucristo y lo hizo sentar a la derecha del Padre. ¿Hasta ahí vamos bien? Los voy a ir llevando a algo, pero quiero que ustedes vayan viendo las verdades. Que la palabra que recibimos de Dios está viva. Y si está viva, tiene aún el poder de resurrección. Ahora, no solamente tiene el poder de resurrección en el cuerpo de Jesucristo cuando tuvo poder en el cuerpo de Jesucristo para levantarlo de los muertos. La palabra de Dios sigue teniendo el poder de resurrección. Y como está viva, cuando Dios habla la palabra viva sobre tu vida, esa palabra tiene el poder de resurrección en ti. Y tú me puedes decir, ¿resurrección de qué? De todo lo que esté muerto en tu vida. De todo lo que esté muerto en tu vida. Tus finanzas, a lo mejor. Tu economía general. Algún órgano en tu cuerpo. ¿Sabes una cosa? Yo estoy orando y le estoy creyendo a mi Dios por una vesícula nueva. Yo no tengo. A mí me hicieron una cirugía hace poco tiempo y me quitaron la vesícula. Pero yo leyendo la palabra de Dios, Señor, tu palabra tiene el poder de dar vida y de resurrección. Y desde el principio tú estás. Habla tu palabra sobre mi vida y crea un órgano que no tengo. Y lo estoy diciendo públicamente porque yo le creo a Dios. Y yo creo que un día yo voy a dar testimonio. Porque Dios es un Dios de resurrección. Que habla lo muerto, vida. Tiene el poder de vida a donde sea que lo hable. Génesis 1. Todo el capítulo 1, si tú lo lees, dice que el Espíritu de Dios se movía y Él empezó a hablar lo que Él quería ver. Porque dice que la tierra estaba en desorden y estaba vacía. Y entonces empezó a mover y empezó a hablar. ¿Qué habló? Tú lo puedes leer, ahorita no lo vamos a ver, Génesis 1, pero dice, empieza desde el verso 3. Y dijo Dios, hágase, y fue hecho. Hágase y fue hecho. Y como nosotros, tú y yo, somos discípulos de Jesús y un discípulo aprende de su maestro, nosotros tenemos que aprender las maneras de Dios. Y lo que Él hace, yo tengo que aprender a hacer lo mismo que Él hace. Ay, Eva, pero es que Él es Dios y nosotros no. Fíjate lo que te estoy diciendo. Él es Dios. Él suelta la palabra de vida, de poder. Pero cuando yo me pongo de acuerdo con Dios y esa palabra de vida y esa palabra de poder, la creo en mi corazón y la hablo con mi boca, va a producir vida. Va a producir vida. Vamos a seguir otra vez, vamos a Hebreos 4. Vamos a seguir con esa escritura. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, fíjate, cuando Dios habla su palabra, es una espada, dice, que tiene doble filo. Y su palabra
llega y penetra, entra. Yo me puse a ver en el diccionario lo que era médula y huesos. Y vi que es eso gelatinoso, eso que está adentro de los huesos, de la columna, de la médula. Ahí hay información genética. La palabra de Dios entra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y ya que entra, hace una separación y nos muestra lo que es de carne y sangre, lo que es pensamiento nuestro y lo que es de Dios. Hace una división. Nada, ninguna palabra hablada más que la palabra de Dios tiene este poder. De entrar hasta lo más profundo de nuestro ser y discernir. Cuando estamos en la cocina, a mí a veces uso mucho el colador que decimos. Cuando hay grumos, o se desbaratan o se quedan ahí atorados. ¿De acuerdo? La palabra de Dios tiene el poder de separar lo que es de Dios y lo que es nuestro. Y nos da la visión de entender y comprender, no solamente en el espíritu, sino también en nuestro entendimiento, nuestra razón de decir, esto es de Dios y esto no es de Dios. Entonces, si yo no recibo la palabra de Dios, yo jamás voy a poder discernir qué procede de Dios y qué no procede de Dios. Es tan necesario escuchar la palabra de Dios, porque en Romanos 10:10 dice, no, Romanos 10:17 creo, ahorita me lo checan. Romanos 10:17 dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si yo no estoy expuesto, si yo no estoy expuesta a estar escuchando la palabra de Dios constantemente, no hay nada dentro de mí que me haga discernir y entender lo que es verdadero de lo que es mentira en mi vida. ¿Me estás escuchando? Aquí en casa tenemos grupo de varones y hay enseñanzas para los varones. Tenemos grupo de mujeres, hay enseñanzas para las mujeres. Tenemos los lunes visión panorámica de la Biblia y se hace abierto a toda la iglesia para entender y conocer las verdades bíblicas. Tenemos enseñanzas para los jóvenes todos los viernes. Tenemos para los adolescentes. El pastor viene y nos da predicaciones poderosas, tremendas. Dios nos está hablando su palabra. Y esa palabra tiene el poder de entrar hasta lo más profundo de tu ser, hasta los tuétanos, y entonces tú puedes discernir lo que es verdad de lo que no es la verdad. Pero necesitamos exponernos a esa palabra y exponernos a la palabra de Dios. Isaías 55, 10 y 11. La palabra de Dios, esto hace referencia a la palabra de Dios. Así como la lluvia y la nieve desciende del cielo y no vuelve allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come. Fíjate, cuando Dios
habla. Él ya habló. Aquí está. Y yo lo leo, lo escucho. Es una palabra, es una semilla viva. Dice desciende. ¿Por qué desciende? Porque sale del trono de los cielos. Y va con un propósito. Cuando Dios habla algo es para bendecirte. Cuando Dios habla una palabra tiene un propósito. Llega a tu vida, entra y hace algo dentro de ti. Porque la palabra de Dios tiene el poder de restauración. Tiene el poder, ya te dije, de vida. Tiene poder para cambiar cosas en nosotros para bendición. Entonces, dice, así como cae la lluvia. ¿Y para qué cae la lluvia? ¿Y para qué cae la nieve? Pues para dar fruto a la tierra, para que fructifique la tierra, para que dé semilla. Por eso cae la palabra de Dios en tu vida, con un propósito. Es soltada con el propósito de que haya fruto de bien en tu vida. Y en el verso 10 dice, así como la lluvia y la nieve desciende del cielo y no vuelve allá, sino regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come. En el 11 dice, así es también la palabra que sale de mi boca, de la boca de Dios. No volverá a mí vacía, sino hasta que haya hecho lo que yo deseo y cumplirá mis propósitos. Por eso te decía, si Dios suelta una palabra sobre tu vida, en las finanzas, y tú te mueves en esa área, va a dar fruto de bien para tu vida. La palabra de Dios va a producir siempre algo. Siempre va a producir algo. La palabra de Dios tiene muchos propósitos y se cumplen para los que le creemos. Yo te quiero leer una historia que me encontré el otro día aquí leyendo. No te voy a contar todo. Es en Primera de Reyes, capítulo 22. La historia es que hay dos reyes. El rey de Israel y el rey de Judá. Era cuando se habían dividido los reinos a causa del pecado de los reyes y del pueblo. Y aquí está el rey Acab con el rey Josafat. El rey Josafat era el rey de Judá. Y el rey de Acab quería ir en contra de un reino y le pidió que se unieran. Pero el rey Josafat le dijo, yo no voy si no consultamos a Dios. Entonces Acab trajo 450 profetas. Hazle así como yo. Profetas que él tenía, pero eran profetas falsos. Profetas que profetizaban lo que el rey Acab quería escuchar, no lo que era la palabra de Dios. Entonces el rey Josafat, cuando vio el montón de profetas, y dijo, ¿qué aquí no hay acaso un profeta de Dios? Ah, sí hay uno, dijo el rey Acab, pero me cae gordo. Léanlo, así dice, lo leen. En primer, pero me cae gordo. ¿Cómo que así que te cae gordo? Pues sí, porque siempre no me dice lo que yo quiero escuchar. Acab vivía en pecado. Y por supuesto quería que le dieran por su lado. Entonces se rodeaba de gente, ¿cómo les decimos aquí en México? ¿Falderos? ¿O qué otro nombre hay para decirle? ¿Cómo?
Sí, o tú sabes, de esos que, palero. Bueno, entonces se rodeaba de esa gente porque quería que le dijera lo que él quería escuchar. Pero Josafat lo convenció y llega este profeta, Micaías. Y fíjate, en lo que te estoy diciendo está en el verso 7, pero Josafat inquirió, ¿no hay aquí un profeta del Señor a quien podamos consultar? En el verso 13, me voy a brincar al 13, ya fueron a hablarle al profeta de Dios, ¿ok? Y ese profeta de Dios en el 13 dice, ahora bien, el mensajero que había ido a llamar a Micaías le advirtió, mira, los demás profetas a una voz predicen el éxito del rey. Habla favorablemente para que tu mensaje concuerde con el de ellos. Bien advertido quedó. ¿Sí? ¿Sabes una cosa? Dios tiene una voz fuerte, poderosa, viva y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y es cierta, es verdadera. Pero hay muchas voces en el mundo. No solamente hay la voz de Dios, no solamente está la palabra de Dios. Y esas voces también gritan y gritan mucho y nos hablan todo el día. Y quieren que hablemos lo que ellos piensan y quieren. Pero yo digo, ¿habrá acaso aquí alguien que profetice? ¿Sabes qué es profetizar? No es otra cosa más que hablar lo que Dios está hablando. Eso es profetizar. ¿No habrá acaso aquí alguien que profetice de parte de Dios? No de parte del mundo, no de parte de las noticias, no de parte de tu cartera que te dice que no hay, no de parte de tu corazón, no de parte de tus amigos de la escuela, o de tu esposo, o de tu esposa, o de tu hijo, sino de Dios. Si la palabra de Dios penetró hasta lo más profundo de nuestro ser, tiene el poder de discernir, de separar la voz que es de Dios y la voz que no es de Dios. Y aquí el profeta, verso 14. Si me lo pones el verso 14, estoy en Primera de Reyes 22. Pero Micaías respondió, tan cierto como que vive el Señor, ten la seguridad que yo le anunciaré al rey lo que el Señor me diga. Lo que el Señor me diga. Nosotros tenemos que ser profetas de Dios y anunciar y declarar lo que nuestro Dios nos dice, no lo que tus circunstancias te dicen. Por eso yo le estoy hablando a mi cuerpo. Y le estoy ordenando vida, porque en mí vive la palabra de Dios, el espíritu de vida, que crea las cosas que no son. La palabra de Dios nos enseña y nos dice, habla las cosas que no son como si ya fueran. ¿No es lo que hizo Dios? Y entonces, ¿por qué vamos hablando todo lo que todo el mundo nos dice menos lo que dice Dios? Ay, bueno, Eva, es que tú, pero yo, a ver, espérate, tú y yo igualitos, igualitos. El mismo Dios, la misma unción en el Espíritu Santo si le creemos. Dios no hace acepción de personas. La palabra de Dios se hace viva para quien la cree, porque dice que en el corazón se cree para ser justificados, pero con la boca se habla para salvación. En el corazón se cree para vida y se habla para vida. O en el corazón se cree para muerte y se habla muerte. Ups. ¿Sí?
En Proverbios dice que nos enredamos en los dichos de nuestra boca y que podemos hablar vida o podemos hablar muerte. A ver, Eva, ¿me estás diciendo que el poder de la palabra de Dios en mi boca tiene el mismo efecto? Sí, eso te estoy diciendo. Eso te estoy diciendo. En contra de tus circunstancias, en contra de lo que ves y sientes. La palabra de Dios está sobre todo eso. Imagínate que el Espíritu Santo, cuando en Génesis 1 llegó y dijo, ups, está desordenado, vacío, oscuro. No hay remedio. Ya. ¿Sabes qué? Si hubiera pensado así, no estarías tú, ni estaría yo aquí. Pero Él tiene el poder de ver cosas que no existen. Y Dios te está haciendo una invitación. Quiero que veas lo que yo veo. Y que te llenes de esa palabra. Y que la hables. Ahora, te voy a decir una cosa. Nuestra fe es probada. ¿Sí? Ay, ya se quedaron muy callados, ya no les gustó. Nuestra fe es probada. Pero eso no quiere decir que no sea cierto. Y te voy a explicar algo. Vamos a decir que Dios está hablando de finanzas. Y sucedió hace poquito con alguien de aquí de la congregación. Lo traigo muy fresco. Estuvimos hablando de finanzas y de lo que Dios hizo en la cruz del Calvario para entregarnos esas finanzas. Porque así como el pastor ha estado enseñando, no se trata de lo que nosotros hacemos, sino lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Si lo creo y lo hablo, lo confieso, entonces lo obtengo. Pero cuando yo he creído, cuando yo me lleno de fe y lo empiezo a hablar, ni creas que el diablo se va a sentar a aplaudirte y te va a decir, ¡ah, ya lo entendiste! ¡Qué gusto me da por ti! Mira, no va a ser así. El diablo se va a enojar y va a decir, tengo que hacer algo para quitarle eso de su corazón. ¿Me explico? Entonces va a tratar de hacer algo para robarte. Hay una parábola que dice que cuando la palabra es sembrada, y esta parábola la refiere a una semilla, es como una tierra, que los afanes, las preocupaciones roban esa semilla. Entonces, si Dios te ha dado una palabra y la has creído y la has atesorado y la empiezas a hablar, pero de pronto, porque el diablo actúa rápido, llega a traerte algo, tú dices, qué chafa, ya no funcionó. Bueno, lo creí, pero no funcionó. No, espérate. Persiste en la palabra. Persiste en lo que has creído. Que lo que Dios te dio, que la palabra que Él soltó sobre ti, la atesores, la guardes, la sigas hablando y digas, pero no. Pero mi Dios dice, y Dios es veraz a su palabra, y lo que Él me dijo que iba a suceder será a pesar de esta situación. Y si tú, a pesar de esta resistencia, tú sigues, aunque sientas al diablo jalándote, pero tú dices, no. Santiago dice, someteos pues a Dios y el diablo huirá de ustedes. El someterse a Dios es decir, yo he creído a la palabra de Dios. Y Dios dijo, y Dios no es mentiroso, porque Él dice que todo hombre es mentiroso, pero Dios es veraz. Y si Él dijo,
lo que sea que estoy sintiendo, lo que sea que estoy viendo, lo que sea que estoy viviendo, yo voy a persistir, voy a seguir. Y yo te aseguro que más pronto que tú te imaginas, vas a ver el poder de Dios obrando a tu favor. Sí. Nuestra fe es probada, por si no lo sabías, y te lo estoy diciendo porque a veces nos desanimamos tan rápido. Y mira, Dios es precioso. Cuando caemos otra vez en el engaño del diablo, porque Jesús dijo que el diablo era príncipe de mentiras. Y ahorita pienso en un verso en Juan. Y nos da chance de decir, ok, volvemos a empezar. Otra vez. Y nos vuelve a hablar la palabra. Y la vuelve a soltar. Y vuelve a entrar fe a nuestro corazón. Porque cuando yo escucho la palabra de Dios, produce algo en mí. Y va a producir fe. Y yo en esa fe voy a decir, pues, una vez más. Y lo sigo, y lo sigo, y lo sigo. Y vamos a decir que a medio camino me desanimé. Otra vez. Ups, Señor, es que qué difícil. El Señor dice, no importa, volvemos a empezar. Escucha la palabra de vida. Escucha la palabra de salvación. Escucha la palabra de sanidad. Escucha la palabra de prosperidad. Escucha mi palabra. Yo estoy contigo, no estás solo. El diablo te ha engañado y te ha hecho creer que estás en esa lucha tú solo, tú sola, pero no es así. Dios ha estado a tu lado. Él solamente espera que confíes en Él, que le creas, que tomes su palabra como un sí y un amén en Cristo Jesús. Todas las cosas que Jesucristo, que el Padre habló, se cumplieron en Cristo. Cristo son nuestras promesas cumplidas. En la medida que yo lo creo en mi corazón y lo confieso y me muevo en eso, se va a manifestar. Se va a manifestar. 2 Corintios 4:13 dice, creí, por lo tanto hablé. Por lo tanto hablé. Habla palabra de vida, por favor. No te pongas de acuerdo con los noticieros. Eso puede ser la realidad, pero no es la verdad de Dios. Hay muchas cosas que están sucediendo muy malas, pero al que le cree, todo le es posible. Levántate en fe, en la palabra de Dios. No te desanimes, Dios está con nosotros. Y si Él lo ha prometido, Él lo va a cumplir. Pero no dudes, no seamos, como dice Santiago, como las olas del mar, que escucho la palabra de Dios y se crea en mi fe. Y digo, sí. Y a la primera, no. Sé persistente, camina en la verdad y empieza a hablar bendición a tus finanzas, empieza a hablar bendición a tu cuerpo, salud. Párate en el espejo, es una práctica que Dios me enseñó a hacer y me bendijo y te animo a que tú lo hagas. En las mañanas párate en el espejo y dile, eres tan, si eres mujer, si eres hombre, hablas en masculino, ¿de acuerdo? Eres tan bendecida, eres tan amada por Dios. La corona de justicia ha sido puesta sobre ti. Tú eres sana, tú eres luz de este mundo, tú eres bella, tú le agradas a Dios, tú le perteneces a Dios. Dios todo el día te está cuidando, manda a sus ángeles a que te rodeen. Háblate. Estaba hablando para acá porque acá estaba mi espejo, perdón. ¿Sí? Háblate.
profetiza, busca las bendiciones de Dios que está llena de palabras de bendición. Ábrela y dices, wow, hay palabras que he tomado para mí, digo, esto es mío. Y cuando el diablo por circunstancias me hace creer o intenta, porque no lo logra, quiere hacerme creer lo contrario, yo digo, diablo, eres mentiroso y mi Dios verás. Y mira lo que dice él aquí. ¿Quieres escuchar lo que Dios dice de mí? Esa soy yo, diablo. Y tú no tienes autoridad ni poder en mí. Necesitamos hacer este tipo de prácticas. Háblale a tus hijos. Si tienes hijos, háblale a tus hijos. Habla lo que Dios habla de ellos. No le digas, ¡ay, eres un tarado! ¡Ay, qué voy a hacer contigo! Me desesperas, saliste bruto como quién sabe quién. No hables así a tu hijo, por favor. Habla lo que Dios dice de él. Eres bendecido. Vas a ser un hombre, una mujer próspero. Eres sumamente inteligente porque el Espíritu de Dios mora en ti y el Espíritu de sabiduría y de inteligencia es en ti. Tú le caes bien a todo el mundo. Eres un quiéreme a fuerzas. Habla eso sobre tus hijos. Dile, tú estás sano. Y si tú estás viendo que tu hijo o tu hija se droga o anda con malas amistades, no llegues a gritarle y decirle todo lo malo que le va a suceder. Mejor llega y dile, ¿sabes qué? Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. Dios te corona de todo favor. Y tú no necesitas eso porque tú ya eres bendecido. Dios te ama y yo te amo y espero cosas buenas de ti. Tú vales mucho, tú eres un tesoro para Dios y para mí. Y empieza a profetizar todo lo que quieres ver en tu hijo o en tu esposo. Dios lo hizo conmigo hace unos años atrás, con mi marido. Porque yo hablaba de mi marido todo lo que no me gustaba. ¿Verdad, marido? Voy a tomar agua. Esto amerita un trago de agua. Perdón. Entonces, el Espíritu Santo me habló y me dijo, ¿quieres ver cambios en tu marido? Y yo le dije, por favor. Y él me dijo, empieza a hablar sobre él, lo que quieres ver de él. Ah, qué trabajo me costó. ¿Sí? Porque a veces no estamos acostumbrados y tenemos que practicarlo en contra de lo que queremos. Y yo me acuerdo en ese tiempo, hace como 15 años, ¿verdad, pastora? Íbamos a grupos, porque siempre he enseñado en grupos en casa, y me sentaba con las mujeres y empezaba, pero mi marido, y empezaba a cantar todas sus maravillas que yo todavía no había visto. Y pasó el tiempo, y yo empecé a ver en él lo que yo estaba hablando de él. Pero mientras solo me quejé, murmuré de él. Y es que no, y es que cómo. El hombre seguía igualito. Pero cuando yo empecé a profetizar sobre él, quién era él en Dios y quién era para mí. Y yo te voy a decir una cosa, no fue de inmediato, ¿eh? Y te lo digo porque hay gente que llega y empieza. Día siguiente, sigues igual. No, ¿esto no funciona? No. La semilla lleva tiempo en germinar y echa raíces y tarda en crecer la plantita y tarda en crecer y tarda en dar fruto.
Pero yo fui viendo en mi esposo los cambios. Y no funcionó cuántas veces yo le rogara a Dios que cambiara al marido. El marido seguía igualito. Hasta que yo me puse de acuerdo con Dios y yo vi a mi esposo como Dios lo ve. Y yo empecé a hablar sobre mi esposo, lo que en realidad era él, el ADN de Dios en él y no lo que yo veía. Y Dios empezó a cambiar y a cambiar y a cambiar y a cambiar. Y Dios me ha dado un esposo nuevo. Gloria a Dios. Es verdad, funciona para todo. Funciona en las finanzas. Funciona. No vayas diciendo, ay, nunca tengo dinero, nunca me alcanza, siempre estoy miserable. Habla las cosas que no son como si ya fueran. Atrévete a creerle a Dios. Empieza a profetizar, empieza a hablar. La palabra de Dios está viva. La palabra de Dios viaja y llega a un lugar a cumplir lo que se le fue mandado. Te voy a dar otro ejemplo. Como dice el pastor, los tengo medios convencidos. A ver si los termino de convencer. No soy yo, claro, es el Espíritu Santo. Elías, el profeta de profetas para mí, ¿sí? Elías, un hombre de Dios, que él no iba a ningún lado que el Espíritu Santo no le dijera. No decía nada que Dios no le dijera que dijera. Entonces, fíjate, estoy en Primera Reyes en el verso 19. Aquí el profeta Elías se había enfrentado a 850 falsos profetas de Jezabel, esposa de Acab. Y a todos los había matado después de que la manifestación de Dios se dio. Los mató a todos y luego Jezabel dijo que lo iba a matar y se fue a esconder. Y llegó a una cueva. Pero fíjate lo que dice en el verso 9. Ahí pasó la noche en una cueva. Más tarde, la palabra del Señor vino a él. Di, la palabra del Señor fue a él. No dice que Dios fue ahí. La palabra del Señor la envió ahí. ¿Sí? ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque más adelante, en el verso 13, al final, ahí llega Dios y le dice, ahora sí está ahí, y dice, ¿qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Pero en el verso, y si me lo puedes poner el verso 9, primero el verso 9, por favor. Y ahí mismo en Primera de Reyes 19, 9. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí? Entonces yo aquí veo que primero Dios envió su palabra. Y luego después Dios llegó con él y le volvió a decir lo mismo que había hablado cuando le envió la palabra. ¿Sabes de que Dios envía palabras a tu vida? La palabra se mueve. La palabra anda persiguiendo a los hijos de Dios. Y el que abre el corazón y le cree, entra la palabra de Dios como con una flecha. Y entonces, como esa espada de dos filos, y entonces empieza todo ese proceso que te he venido diciendo.
La palabra de Dios está viva. No es algo, pues ya lo habló y pasó hace tanto tiempo, pero yo, mi circunstancia, no. La palabra va a tomar efecto en tu vida cuando la creas, la confieses, la hables y vamos a pasar a otro nivel un poquito más fuerte. Cuando la palabra de Dios ha llegado a mi vida, la he creído, la he hablado, entonces tengo que empezar a actuar en consecuencia. Porque mira, no nos engañemos. Si no vives la palabra de Dios, mentiras que hemos creído. ¿Me explico? Y de nada nos sirve venir aquí a los servicios, ir con los varones, ir con las mujeres, los jóvenes, al grupo de los jóvenes, bla, 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 todos los grupos en casa, porque aparte hay grupos en casa. Y decir, ay, qué lindo, pero después salir y vivir completamente contrario a la palabra de Dios. Eso se llama ser una persona religiosa. ¿Sí? A veces la gente no entiende qué es una religión. Religiones hay un montón. Y las religiones no nos llevan a Dios. Pero lo que nos lleva a Dios es su palabra hecha viva en nosotros. Yo inicié diciéndote que Jesús es la palabra viva en nosotros. Y la palabra produce vida en nosotros y nos lleva a tomar acción en ella. No podemos venir y escuchar sermón tras sermón, tras sermón, tras sermón, y en el momento que salgo, hablo como habla el mundo. Y no solamente hablo de groserías y majaderías, que es parte. Hablo de la forma en que todo mundo habla, con pesimismo, todo negativo, todo difícil, enfermedad, dolor, tristeza. ¿Existen esas cosas? Sí. Ahí está el diablo. Claro que van a existir, pero tú y yo tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar. Cuida lo que hablas. Cuida lo que hablas. Cuida lo que has creído. Atesóralo. Guárdalo. No dejes que tu corazón se haga duro. No lo permitas. Necesitamos poner esa palabra en acción. Y te digo, a veces cuesta, sí, pero tenemos el poder. La misma palabra tiene el poder del Espíritu Santo para ejecutar la misma palabra. Dios no va a soltar una palabra sobre nosotros si no nos da en esa misma palabra el poder de ejecutarla, de llevarla a cabo. Porque si tú lo intentas fuera de Dios, no lo vas a lograr. Pero te ha sido dado el Espíritu de vida, que es el Espíritu Santo. Y la misma palabra tiene vida en sí. Y esa misma palabra que tiene vida tiene el poder de hacer, cambiar hábitos. Una vez que cambiemos esos hábitos de hablar, de pensar, Dios nos lleva a un nivel de bendición que el diablo no puede robarnos. No puede robarlo, porque ya estamos tan convencidos de hablarlo y de creerlo, que cuando viene el diablo con sus mentiras decimos, vete con otra gente que te crea, pero yo no. Aunque el mismo demonio se te manifieste, dile, ya no me asustes. Sé quién está conmigo. Sé de quién soy hija. Sé que Él me cuida. Sé que Él me ama.
Así es que vete a asustar a otro, porque a mí ya no me asustas. Ponte de pie, ponte de pie. Quiero que pase, por favor, el grupo de alabanza. Y quiero hacer una oración. A todos los que nos ven por internet, esta palabra le pido al Espíritu Santo que llegue hasta tu corazón y que la tomes y que empieces a moverte en esta palabra, porque Dios tiene planes de bien para ti. Y en la medida que lo creas y lo hables y lo vivas, vas a empezar a ver el bien moviéndose en tu vida, en los tuyos, en los que amas. Y yo quiero hacer una invitación. Si hay alguien aquí en casa que no ha recibido esa vida en su corazón, o nos ves por internet y tú dices, yo quiero recibir esa palabra viva en mí, que haga cambios, que traiga vida a lo muerto. Yo te voy a pedir que hagas una oración y todos los que estamos aquí quiero que lo repitan conmigo. Dile, Padre, perdóname. Yo te necesito. He hablado mal. Me arrepiento. Enséñame a hablar como tú hablas. A creer como tú crees. Y a vivir como tú, Señor. En victoria. En bendición. Porque esos son tus deseos para mí. Señor Jesús, tú eres la palabra viva. Te recibo en mi corazón. Haz cambios en mí. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que viniste a salvarme. Yo recibo esa salvación. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y ahora oro por cada uno de los que estamos aquí y aún por los que nos ven en internet. Levanta tus manos. Y yo quiero soltar una palabra sobre de ti el día de hoy. Y yo declaro que esa palabra que suelto no regresa a Dios vacía, sino hasta que haya cumplido el propósito por el cual Dios la envía a tu vida. Yo declaro en Cristo Jesús que eres cabeza y no eres cola. Yo declaro que eres un hijo, eres una hija amada, amado. Yo declaro que el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Yo declaro que tienes la mente de Cristo. Y en el nombre de Jesús arranco, derribo y destruyo por el poder del Espíritu de Dios todo lo que ha sido arraigado en ti, palabras que no proceden de Dios. Y declaro que la palabra que te bendice permanece en ti, la palabra de sanidad, la palabra de prosperidad, la palabra de paz mora en ti. En el nombre de Jesús declaro que tú hablarás con claridad y de nuevo la palabra de Dios sobre tu vida y sobre la vida de los que están cerca de ti, porque eres luz, eres bendición, eres bendecido por Dios en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, el Espíritu Santo me está diciendo que declare sanidad. Sanidad. Si tú estás enfermo, ponte de pie. Ponte de pie y levanta tus manos. Recibe, recibe, recibe sanidad. Recibe sanidad ahora. Recíbela. Recibe, recibe.
Y todo lo que se oponga en este momento lo ato y lo pongo bajo los pies de Jesucristo. Recibe sanidad. Recibe sanidad. Recibe nuevos órganos en el nombre de Jesús. Ahora yo voy a orar por personas que viven atadas. Que viven atadas. Dios te va a desatar en este momento. Dios te va a desatar en este momento. Sé libre en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, no te resistas. Sé libre. Sé libre. Ahora, suéltala en el nombre de Cristo Jesús. Llama carabasiririboso. Oh, sanabaso. Llama carabaso. Te cubro con la sangre de Cristo. Aplico la sangre de Cristo sobre ti y en contra de tus enemigos. Eres libre, preciosa. La palabra de Dios ya te hizo libre. Nunca más el enemigo te puede engañar. Es un mentiroso. Tú perteneces a Dios. Solamente a Dios. Hablo libertad. Hablo libertad. Hablo libertad. Hablo libertad. Hablo libertad. Hablo libertad en el nombre de Jesús. Todos tus opresores se tienen que ir en el nombre de Cristo Jesús. Yo reprendo todo lo que ha venido sobre ti y declaro que es libre en el nombre de Jesús. Oh, gracias, Señor. Hablo libertad. Hablo libertad ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Alábalo, alábalo, alábalo. Dale un fuerte aplauso al Señor.